Voy a Ey, a venga, silenciarlos bienvenido. a todos estos que tenemos Ey, por... suena muy bajito. Listo. Ahora sí, quiero primero saber qué conocen ustedes de Apocalipsis. ¿Alguno de ustedes, de los que están acá o de los que están conectados, ha leído el libro completo? ¿Lo han leído varias veces? Cuéntenme un poco sus experiencias. ¿Ninguno? Hoy, bueno, hace como un año, cuando recién empezaba lo de la pandemia, yo puse la tele, ¿verdad? Y algunos estaban diciendo, esto es algo apocalíptico, ¿verdad? Refiriéndose a que era una gran tragedia. Bueno, lo que tenemos en el libro Apocalipsis es totalmente lo contrario. Vamos a ver un libro lleno de esperanza, un libro que recuerdo cuando yo empecé a ser cristiano, me decían, cuidado lee la Biblia porque se puede volver loco, especialmente el libro Apocalipsis, ¿verdad? Eh, bueno, no, no es así. Yo quiero que ustedes sientan total confianza, los que están acá, los que están también por Zoom. Este va a ser un estudio totalmente participativo. Vamos a ver una metodología y la idea es que todos podemos aportar. Aquí hay un montón de ojos y también hay un montón de ojos conectados por acá. Entonces, lo que yo quiero es que tengan la confianza todos de participar en el momento en que lo crean conveniente. Todo comentario, toda anotación que ustedes puedan hacer va a enriquecernos, definitivamente. Así que, primero que nada, vamos a ver algunas herramientas que yo quisiera compartirles para abordar el texto. Así va a ser más fácil. Okay. Vamos a ver si se puede ver la pantalla. Bienvenidos a los que se están sumando. Buenas noches. Aquí hay espacios para dos y allá hay para cuatro. Sí. Ok. Bienvenida. Ok. Ahora sí, espero que todos estén viendo la presentación. Buenas noches. Ok. Primero que nada, sí hay que reconocer que es un libro que tiene su complejidad y hay algunas consideraciones que debemos hacer. Voy a hablarles un poco del autor, de la fecha, de la situación, algo del género literario y de la estructura. Y vamos a hablar de un poco de las muchas interpretaciones que ha tenido este libro. Primero que nada, tenemos que hablar del autor. Bueno, ustedes pueden creer que hasta eso ha sido polémico en el libro Apocalipsis. Mucha gente ha dicho, bueno, Juan, sí, Juan, pero ¿cuál Juan? Entonces algunos han propuesto cosas como muy descabelladas, que fue Juan el Bautista, que antes de morir escribió el libro Apocalipsis. Otros dicen que no, que fue Juan, uno de Patmos, que ya cerca de su muerte lo escribió. Bueno, históricamente se ha reconocido que fue Juan, el discípulo amado, el que escribió el libro. Entonces tenemos que considerar primero que es alguien cercano al Señor. ¿Por qué sabemos que fue Juan? Bueno, hay muchas similitudes en la forma en que se escribieron el Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis. Hay un vocabulario muy específico. Entonces, vamos a decir que es Juan, el discípulo amado. Pero más que decir que fue Juan, tenemos que reconocer quién era Juan y qué hacía y por qué le escribe a estas iglesias. Bueno, Juan, además de ser apóstol, termina su vida sirviendo como pastor. Así que antes de morir, se estima que podría tener cerca de 80 años cuando escribe el libro Apocalipsis. Escribe un mensaje muy pastoral, un corazón muy preocupado por las personas que están en Asia Menor. Hablando un poquito acerca del libro, tenemos que hablar de la fecha. Algunos dicen que no, definitivamente un Juan casi de 80 años escribiendo es difícil. Entonces tiene que ser algo que se escribió antes de la destrucción del Templo de Jerusalén, por el año 70. Bueno, la misma carta nos va a dar indicios históricos que más bien fue una fecha tardía, entre el 86 al 91 después de Cristo. Hablamos un poco de la situación. Ok, esto es sumamente importante. Tenemos que considerar que la carta respeta, o más bien fue escrita en un momento social, económico y religioso muy medular. Entonces,
Asia Menor era una provincia romana. El imperio está teniendo algunas dificultades para poder unir a las personas. Así que hay cierto movimiento del César de querer mostrar que él puede darle cabida a todas las personas bajo su propio imperio. Es un imperio sumamente corrupto, es un imperio que podemos decir menoscaba al más débil, que utiliza a las personas. Podemos decir que es abusivo, pero sobre todo podemos decir que tenemos un César un poco enfermo de poder. Tenemos algunas inscripciones en algunos monumentos que él quiere que le rindan culto como si fuera Dios. De hecho, las monedas de aquel tiempo decían César, el Dios de todo lo que se ve, ¿verdad? Entonces, tenemos un César un poco con pensamientos muy elevados de sí mismo. Sí. Ay, qué vergüenza. Gracias, Fabi. Ok, ahí se están conectando algunos más. Económicamente, ¿qué tenemos que decir de Asia Menor? Bueno, vivían de la agronomía y de la agroexportación. Existe una brecha social que se va haciendo cada vez más grande entre ricos y pobres. Así que esta carta llega en un momento de mucha desigualdad social. Desde el punto de vista religioso, pues Roma es politeísta y sobre todo tiene un problema de idolatría, pero de una idolatría muy específica. Se llama lujolatría. Básicamente es el culto al lujo, a la ostensión, ¿verdad? Mostrar que son algo muy sólido. Y tenemos que decir que hay un grupo de unos judíos que están dentro del imperio y se les da libertad de culto, porque ellos pueden aportar mucho a la economía, así que se les da como cierta protección. El cristianismo, ellos no sabían dónde terminaba el judaísmo y dónde empezaba el cristianismo, entonces consideraban que todos eran lo mismo. ¿Qué pasó? Bueno, evidentemente hubo un momento donde los judíos dijeron, ellos no son de nosotros, entonces los cristianos dejaron de estar bajo ese paraguas de protección del imperio, por decirlo de alguna forma. Todavía no hay una persecución sistemática, pero sí empieza a haber cierto peligro que ve el César en el cristianismo. A veces era como un mensaje muy subversivo y entonces existía mucho roce en aquel momento. Y la iglesia tiene dos peligros que vamos a ver en el mensaje a las 7 iglesias. Primer peligro, si usted decía Jesús es el Señor, definitivamente su vida va a estar en juego. Eso es algo lógico. Así que esta carta nos va a poner el precio de ser discípulo, ¿verdad? Así que el primer peligro es el martirio. Así que Juan quiere preparar bien a la iglesia para que, como decimos aquí en Costa Rica, no se arruguen, ¿verdad? Cuando sí tienen que dar su vida por el Señor. Y el otro peligro es que dentro de la iglesia hay un grupo de hermanos que se llaman los Nicolaitas, que vamos a ver más adelante, y esos hermanos no quieren sufrir, por decirlo de alguna forma, y más bien van a proponer una versión 2.0 del cristianismo. Básicamente estamos aquí dentro del mundo y podemos ser amigos del mundo y también ser cristianos. Así que esta gente está muy permeada dentro de la iglesia. Y el otro peligro es que mucha gente dice, sí, ¿verdad? Podemos ser de los dos bandos, por decirlo de alguna forma. Así que Juan escribe con estos dos peligros, preparar a la iglesia por un posible martirio y enseñarle también a la iglesia que no podemos estar jugando con dos bandos, por decirlo de alguna forma. Este es un libro sumamente bonito. Hay un género literario que se escribió, una serie de libros entre el Antiguo y Nuevo Testamento que se llamaba la literatura apocalíptica. ¿Qué era la literatura apocalíptica? Bueno, son textos que hablan de la consumación del reino de Dios, ¿verdad? Son textos muy visuales, es una narrativa, o sea, es una historia, es como un evangelio, hay cosas que van pasando en las escenas y el que escribe va a escribir todo lo que él puede ver, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis pertenece al género narrativo por esas cosas, porque tienen visiones el que lo escribe. Esas visiones pueden ser literales o puede ser que no. Puede que sean visiones futuras y puede que no.
Así que tenemos que tener bastante cuidado con eso. Otra de las características de este género literario es que los símbolos pueden ser literales o pueden ser figurativos, ¿verdad? Esos símbolos, los números, los símbolos, todos tienen un significado, así que tenemos que tratarlos con mucho cuidado también. Este género narrativo también se escribe porque hay una lucha entre el bien y el mal. Lo que tenemos en el libro Apocalipsis realmente no es una lucha entre el bien y el mal. Tenemos, y vamos a verlo después, es que al enemigo le sale todo mal. Entonces es un poco sarcástico en ese sentido de que el enemigo intenta hacer algo, le sale mal. Vuelve con más fuerza, le sale mal. Así que no es una lucha de pares, sino que nos va a mostrar mucho lo que es la soberanía de Dios sobre el enemigo. ¿Por qué este libro es curioso? Bueno, este libro es curioso además porque es un libro profético también. ¿Qué es eso? Un libro profético. Bueno, es un tipo de texto que hace una denuncia al sistema. Básicamente, el profeta no es el que trata de adivinar qué va a pasar, sino es el que conoce el ambiente y sabe qué está pasando y hace una denuncia. Entonces, este libro va a ser muy profético en ese sentido. Juan no solamente es un visionario, también es un profeta. Veo el sistema romano tan decaído que va a ser una denuncia. Imagínense el nivel de denuncia que va a llamar al César la bestia, por ejemplo. Entonces imagínense el nivel de sarcasmo. Mucha gente dice que el libro Apocalipsis tiene ciertas claves que eran para leerlas sin que el imperio se diera cuenta y que la distribución fue ahí un poco entre pasillos, ¿verdad? Bueno, hay mucho sarcasmo, lo van a ver, va a haber mucho sarcasmo, pero sobre todo hay un llamado a la obediencia. Entonces, uno de los temas principales del libro es ser victorioso, ¿verdad? Entonces es profético, es apocalíptico, pero ¿cómo empieza el libro de Apocalipsis? Cuéntenme, ¿qué han leído? El libro de Apocalipsis empieza con otro género literario, que es una epístola, o sea, tenemos un libro que es apocalíptico, que es profético y que es pastoral. ¿Por qué es pastoral? Empieza con el mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? Entonces vemos palabras de ánimo, palabras de esperanza, pero también vamos a ver un nivel de corrección a la iglesia muy fuerte. Y hay una lectura del entorno de la iglesia. Entonces tenemos un libro único. En toda la literatura del primer siglo esta pieza es totalmente única y especial. Así que también tenemos que hablar un poco de la estructura del libro. Hay dos ejes, por decirlo de una forma, o se construye sobre dos cosas paralelas. Por un lado, tenemos 4 septenarios. ¿Qué son septenarios? Son 7 cosas. Hay 7 cartas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Hay 7 iglesias. Entonces todo gira alrededor del 7. Y vamos a hablar un poquito de eso ya cuando entremos al texto. Pero en medio de esos septenarios tenemos un largo drama entre el dragón, y eso vamos a ver en el capítulo 12, 13, 17 y 20. Esa es la estructura del libro. Cualquier duda, comentario, ahí estoy también leyéndolos. ¿Por qué este libro es tan complejo? Bueno, es que hay muchas escuelas de interpretación, muchas. Algunos estudiosos hablan de que aunque hay 3 sistemas grandes de interpretación de la escatología en general, hay por lo menos 48 adaptaciones. En nuestro contexto creo que hay una tradición muy fuerte de una escuela, pero vamos a hablar un poco de eso. ¿Por qué es difícil y por qué hay tantas escuelas? Bueno, hay ciertos elementos que han generado discusión. Por ejemplo, uno de los más grandes es que hay una frase que puede resumir todo el libro Apocalipsis. Es el ya, pero todavía no. ¿Qué significa? Ya estamos en Cristo, hay parte del reino, pero todavía no se ve a plenitud. Entonces hay escuelas de interpretación que dicen ya todo pasó, ¿verdad? Esos son los preteristas, que dicen todo es pretérito, todo pasó en el primer siglo y ahora solo estamos esperando a Cristo. Por el otro lado está el otro extremo, los que dicen todavía no. Esos son los futuristas, ¿verdad? Que ven el libro Apocalipsis y lo interpretan con lo que va publicando CNN todos los días, ¿verdad? Entonces dice, esto significa esto,
este es este, ¿verdad? Entonces, ambos extremos son sumamente peligrosos, ¿verdad? Esos son los dos extremos en cuanto a tiempo. Otra de las grandes cosas que ha dividido las escuelas de interpretación de Apocalipsis y que se jalan el pelo es que algunos dicen, ve, esto pasó en la tierra y esto pasa en el cielo, esto pasa aquí en la tierra y esto pasa en el cielo. Entonces, hay una ambigüedad en el texto y es a propósito. Si ustedes, voy a hacer un poco de spoiler con esto, pero en el capítulo 1, 2 y 3 es claro que la visión y todo lo que describe es algo de la tierra. Capítulo 4, 5 y 6, lógico, es la adoración en el cielo. Pero a partir de allí vemos que el cielo y la tierra empiezan esa línea como a difuminarse. Y es a propósito, porque Juan quiere mostrar que el reino de los cielos se ha acercado y está cada vez más cerca en la figura de Cristo. Así que vamos a ver un poco de todo lo que dicen todas las escuelas con algunos temas y ustedes y los que están por Zoom vamos a ir viendo algunas cosas, tomando algunas decisiones. Otra de las cosas de las que se agarran las escuelas es que esto es literal o no. Principalmente la figura del milenio en el capítulo 21. Vamos a ver qué dicen todos los sistemas de escatología al respecto y vamos a ver cuál es la decisión más probable, ¿verdad? Bueno, ¿qué herramientas vamos a usar? Y ya vamos aterrizando la práctica. Vamos a tener 4 herramientas para estudiar el libro Apocalipsis. Con solamente estas 4 vamos a tener un mejor abordaje. Tenemos que decir que Apocalipsis no podemos ser muy, ¿cómo se llama? Muy rígidos en decir esto es y punto y no escuchen a los demás. No, hay que ser bastante humildes. Creo que el libro Apocalipsis, como ningún otro, nos llama a tener una humildad de decir esto probablemente sea lo más correcto. Pero bueno, estas son las 4 herramientas que vamos a usar. La primera herramienta se llama el bombardeo. Entonces todos los que estamos aquí, todos los que están por Zoom, vamos a ir viendo el texto, vamos a leer el texto y después vamos a soltar cualquier cantidad de preguntas sobre el texto. Vamos a imaginar que estamos cenando con Juan de Patmos, ¿verdad? Y le vamos a preguntar cosas. Y vamos a intentar meternos en la cabeza del autor. Este va a ser un ejercicio bastante importante. No hay pregunta tonta. Mi mamá decía, no hay pregunta tonta, solo tonto que pregunta. Pero no, en el caso de Apocalipsis no hay pregunta tonta, todas funcionan. De hecho, yo he tenido algunas que al inicio me parecían muy tontas y después dije, mira, esto me da clave para entender mejor el texto. Por ejemplo, ¿por qué caballos y no vacas? Es que cuando vamos a ver esa escena, lo que tenemos es una carrera de un hipódromo, algo que le encantaban a los romanos. Entonces lo que vemos en esta descripción es que tenemos algo muy parecido a lo que tenían los romanos. Bueno, eso es lo primero que vamos a hacer, el bombardeo. Vamos a leer y vamos a preguntar al texto. Después vamos a usar la lupa. ¿Qué significa la lupa? La lupa es que vamos a identificar a los personajes que encontramos en la narración y vamos a ver todas las características. ¿Está bien? Esto es especialmente importante cuando lleguemos a la bestia, por ejemplo. Hay mucha gente que dice, ve, esta es la bestia porque tiene esta característica. Pero es que es un personaje que se describe con 9 características. Entonces, si realmente es la bestia que tenemos enfrente, tendría que cumplir las 9. Así que esa es la segunda herramienta, vamos a poner la lupa. La tercera herramienta se llama el menú. Básicamente es que cuando lleguemos a un problema de interpretación, vamos a decir, pueden ser esta opción, esta opción, esta opción, y vamos a tratar de dar respuestas. Yo les voy a guiar un poco. Y vamos a ver cuál es la más probable. ¿Está bien? Van a haber cosas que son totalmente voladas, ¿verdad? Y las vamos a ir descartando. Y sobre todo, vamos a usar la cuarta herramienta, que es la herramienta del borrador. Especialmente si usted vio muchas películas de Apocalipsis, vamos a necesitar el borrador para borrar ciertas cosas. Hay ciertas cosas que pensamos que están en el texto, pero no están en el texto. Primera cosa que no está en el texto, nuevo orden mundial, no está en el texto. El anticristo no está en el texto. El anticristo no es la bestia, y esto es algo que vamos a ver después. El rapto, por ejemplo, no está en el texto.
no encontramos ni una sola referencia clara al rapto. Pensamos que está, pero no está. Así que vamos a tratar de borrar. ¿Sí? Ok. ¿Todo claro? ¿Sí? Esta es la herramienta, la metodología. Leemos toda una sección, ponemos la lupa, bombardeamos el texto con preguntas. Si encontramos algo difícil, vamos a usar el método del menú. Pero sobre todo, el último paso es el más importante. ¿Por qué este texto fue tan importante para la audiencia original? ¿Y cómo podemos aplicarlo hoy? ¿Está bien? Vamos a ver si entendimos cómo utilizar esto. Antes que nada voy a... Ok, sí, listo. Aquí están los comentarios. Cualquiera que quiera participar, de los que están en Zoom, están totalmente invitados. Este es su espacio. Vamos a ir rápidamente entonces a compartir, o más bien a proyectar, lo que tenemos en el texto. No vamos a tratar de abarcar muchísimos versículos. Yo creo que con esta metodología vamos a ir un poco más despacio. Vamos a ver. Listo. Voy a tener que cerrar aquí. Ay, no sé. Ahora sí me pilló la tecnología. Ahí están viendo los que están en Zoom. Vete a saber. Vamos a ver. Sí, estamos viendo. Ok, gracias. Listo, vamos entonces con los primeros 3 versículos. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, pero si ustedes tienen otra Biblia a mano, sería muy bueno que lo pudiéramos comparar. ¿Está bien? Primer paso, vamos a leer los primeros 3 versículos y si alguien encuentra alguna diferencia con otra versión, pues puede decirnos con toda confianza. Esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Ok, vamos al primer paso. Vamos a utilizar también algunas escalas de colores para hacerlo más fácil. El primer paso es, leemos toda la sección y vamos a buscar palabras que se repiten, palabras claves. ¿Qué palabras ven ustedes que se están repitiendo en este texto? Revelación. Ok, tenemos revelación, exacto, en el versículo 1, lo voy a poner en rojo, y acá al final del versículo 1 vuelve a aparecer, ¿verdad? Tenemos esto. Jesucristo. Exacto, tenemos Jesucristo, que es el eje principal de estos primeros 3 versículos. Yo veo que está apareciendo en tres ocasiones. Ok, Dios aparece. Siervos. Ajá, ok, exacto. Dichosos también, man. Muy bien. Tenemos siervo Juan y... ¿dónde tenemos el otro siervo? Ajá, siervos. Exacto. Muy bien. Tenemos otra repetición aquí. La palabra... Dichoso. ¿Verdad? Palabra, sí. Ajá. Muy bien. Escrito, escribiendo. Esto es clave. De los que hemos dicho, creo que este es el... Dichoso. Dichoso y dichosos. Dichosos.
Excelente. ¿Alguna otra palabra clave que puedan ver por allí? ¿O alguna palabra repetida? ¿No? Es- No es exactamente repetida, pero tiene la misma idea. Sin demora, aquí, ¿verdad? Y también tenemos al final el tiempo de da la Por su impresión que no es cumplimiento. exactamente la misma, es la misma idea. Perfecto. Paso uno concluido. Vamos con el paso 2. ¿Cuáles son los personajes que encontramos en este texto? Jesucristo y siervos. Ángel. Voy a poner una línea verde sobre los personajes, una línea abajo. Tenemos a Jesucristo, tenemos a Dios y tenemos a Juan, ¿verdad? Esos son los tres personajes que podemos ver de primero. Sí. Es exacto. Sí. Tenemos una característica del género literario, ¿verdad? Los ángeles son los que aparecen 217 veces en el texto. Generalmente dice un ángel, pero A su ángel. en el capítulo 21 tenemos específicamente a su ángel, es uno en específico. ¿Ok? ¿Alguien más que aparece en la escena? Tenemos un personaje, el que lee, y los que escuchan, ¿verdad? Que seríamos nosotros y al mismo tiempo, pues, el público original. Esos son los personajes que tenemos. Tenemos que poner la lupa sobre ellos. ¿Qué hace cada uno? Bueno, Dios le da a Jesús una revelación. ¿Jesús qué hace en esta revelación? Envía a su ángel. ¿A quién? A Juan. ¿Y Juan qué está haciendo? Bueno, está escribiendo todo lo que vio. Tengo que decirles también otra cosa. A veces pensamos que Juan estaba como borracho, ¿verdad? Que no sabía bien qué estaba escribiendo, que la revelación era muy profunda y no sabía. Bueno, tenemos que decir que Juan escribe todo lo que vio, ¿verdad? Él entendió todo. De hecho, en el capítulo 10 hay partes que él escucha y le dicen, no, 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 no lo escribo. Quiere decir que lo entendía todo y estaba muy consciente de todo lo que pasaba. ¿Ok? Este es el segundo paso. Tercer paso, y aquí es donde lo necesito a todos. Bombardeemos el texto. Hagámosle preguntas al texto. Yo voy a poner un signo de pregunta ahí a la par de lo que ustedes me vayan diciendo. Les escucho. Entre más bombardeamos el texto, más vamos a aprender de él. Por ejemplo, una cosa fundamental, ¿Cuál es la ¿qué es revelación una de, revelación? ¿No? cuál es la revelación, ¿verdad? De Jesucristo? Ajá, ok, ¿Por qué ok, se la envió a Juan? ok. ¿Por qué escogió a Juan? ¿Por qué a Juan? Muy bien, Yo diría que porque lo hizo a través de un ángel, porque él no lo hizo directamente, fue su discípulo, diría yo, ¿no? ok, ok, perfecto, esta es una muy buena pregunta. ¿Qué tiene que ¿Cuál es el suceder? tiempo? ¿Cuál es el tiempo de cumplimiento? Ok, perfecto. Esta es otra pregunta. ¿A qué se referiría el tiempo del cumplimiento está cerca? Si estamos leyendo 2000 años después y ¿qué pasó? Esa es buena pregunta. ¿Ok? ¿Por qué ¿Por dichosos? qué menciona dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la palabra? ¿Ok? Esta es muy buena pregunta. Sí, dijeron por qué a Juan. Excelente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntas acerca de eso, de estos primeros 3 versículos. ¿Alguien más? Porque deben suceder pronto, que es pronto. Ok, pronto. Ajá. Esto es un delete, no sé. Ok, voy a ponerlo aquí sin demora. ¿Por qué es sin demora? Ok,
perfecto. Este la voy a dejar así al final, con paréntesis y negrita, porque sí está curioso. Muy bien. ¿Alguien más? Si no, empezamos al paso siguiente. ¿Por qué en su vejez? Ok. Voy a ponerlo en una caja aquí al pobre Juan. Al pobre Juan tras de viejo señalado en este momento. Muy bien. ¿Cómo? Ok, esta es muy buena pregunta. ¿A qué se refiere este mensaje profético? Excelente. Listo, empezamos entonces a buscar respuestas para esto. Generalmente tendríamos que abrir otra página, o ustedes pueden hacerlo en sus cuadernos, así en papel, cuáles son las posibilidades. Primero vamos a hablar acerca de revelación. Revelación básicamente, literalmente, significa algo que estaba oculto, pero ahora es más que evidente, es como destapar, ¿verdad? Entonces esta revelación es acerca de Jesucristo. Aquí tenemos dos posibilidades. Primero, la revelación es acerca de Jesucristo o Jesucristo es el medio para esa revelación. Cualquiera de las dos en el contexto es más que válida. Yo, sin ser muy dogmático y decir, este fue el mensaje que me dio un ángel, porque no fue así, yo creo que es el mensaje, la revelación es de Jesús. Más que un cronograma de cosas que van a pasar, lo que vamos a ver en las visiones son retratos de Jesucristo. Es como si uno tuviera un álbum de fotos y las tirara así en desorden y pudiera ver retratos o facetas de Jesús. Entonces creo que la revelación es Jesucristo mismo mostrándose de nuevo. Otra de las preguntas que teníamos acá es ¿cómo sin demora? Les voy a contar un poco de historia. Hay 4 posibilidades, o históricamente hay 4 hipótesis acerca de eso. Primera, es que sin demora significa que nadie puede pararlo, ¿verdad? Básicamente es que no hay forma de retrasar o de adelantar lo que el Señor va a hacer. Eso es lo primero. La otra hipótesis que hay, ¿verdad? Que históricamente han dicho que es así, es que Juan está comparando lo que va a pasar contra la eternidad y lo que va a pasar va a ser nada comparado con la eternidad. Esa es la segunda hipótesis. La tercera hipótesis es que dicen que Juan está diciendo que cuando empieza a pasar algo, todo va a suceder sumamente rápido, ¿verdad? Entonces esta es la tercera hipótesis. Y la cuarta es que Juan pifió 2000 años. Esa es la cuarta, ¿ok? Entonces ustedes pueden hacerlo en sus cuadernos y ver, sinceramente, en el texto lo que parece ser por la narración es que nadie puede detenerlo, definitivamente. Nada va a detener los acontecimientos que vamos a ver. Y sí da la impresión, por cómo se narran los eventos, que va a ser sumamente rápido y implacable, por decirlo de alguna forma. Así que no tarda. ¿Y qué tiene que suceder? Bueno, evidentemente que tiene que suceder nos da mucho que pensar, ¿verdad? Pero evidentemente lo que está diciendo Juan es que las visiones que él está contemplando describen acciones y vamos a ver que Dios es el gran protagonista en cada una de ellas, ¿verdad? No hay nada fuera de su control, todo está en su soberanía. Otra pregunta que hacían es ¿por qué Jesucristo envía a su ángel? Bueno, esto es parte de lo que vamos a ver en la narrativa. No es que a Juan se le va a aparecer Jesús y lo va a dejar así de su camino. No, vamos a ver a un Juan guiado en cada escena por ángeles diciéndole, vea esto, vea aquello, escriba esto, no escriba aquello, ¿verdad? Vamos a ver al Juan más humano que hay en todo el Nuevo Testamento. 3 veces se topa un ángel y él se hinca, ¿verdad? Y el ángel le dice, no, párese, yo soy un siervo como usted. Entonces vamos a ver un Juan muy humano donde ocupa ayuda de ángeles. ¿Se puede conocer a ese ángel? Bueno, hay todo tipo de especulaciones. De hecho, hay 3 teorías con respecto a eso. Algunos dicen que es Gabriel porque en algún momento pudo clarificar algunas cosas a Daniel y ahora lo hace con Juan.
no sabemos, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que es un ángel específico y vuelve a aparecer en el capítulo 21, ¿verdad? Eso es lo importante. La palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, estas son dos cosas que vamos a ver en el libro. Es Dios mismo. Sí, Muy importante. lo que dice, envió a su ángel, es un ángel específico. Ajá. Por eso dice. Ahí silenciamos a don Rodolfo. Entonces tenemos la palabra de Dios. Lo que vamos a ver a continuación no es algo que Juan inventa, no es algo que él le agrega, sino que es algo verídico, algo confiable, algo fidedigno, y es testimonio de Jesucristo. Vamos a ver que esta fue la causa por la cual él expresó después. Alguien más preguntaba por qué dichoso. Bueno, encontramos dichoso 7 veces también en el libro de Apocalipsis. La idea del libro de Apocalipsis es generar dicha, felicidad, alegría, ¿verdad? Ese es el fin último. Ahí el enemigo ha hecho algo con nuestras cabezas, ¿verdad? Que pensamos que el libro de Apocalipsis significa dolor, tristeza. No, 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 es todo lo contrario. Significa dicha, alegría, gozo y paz. Ahora, ¿dicha para quién? Para el que lee y para los que escuchan. ¿Por qué dice leer y escuchar? Bueno, les cuento un poco del contexto histórico. No existían fotocopiadoras, entonces básicamente ¿cómo se divulgaba el mensaje? Bueno, había alguien que tenía la copia original, la llevaba y no podía dejar una copia ahí, sino que la leía y la gente escuchaba. Así que esto está mostrándonos que esa era la interacción. Llegaba alguien, lo leía y era dichoso al compartir el mensaje, y los que escuchaban eran dichosos al retener ese mensaje. ¿Por qué profético? Bueno, es profético porque va a exigir obediencia. Como ningún otro libro en el Nuevo Testamento, no es solamente el que escucha y adivina y saca los cálculos y hace el mapa, no, dichoso el que lee y lo pone por obra. Esa es la idea. ¿Y a qué se refiere que el tiempo de su cumplimiento está cerca? Es justamente la misma pregunta que teníamos conectada con sin demora. Está diciendo que lo que va a pasar, ¿verdad? No hay forma de detenerlo, Dios está en control, va a cumplir todo lo que dijo, pero también nos está hablando a nosotros de que seamos obedientes hasta las últimas consecuencias. Así de fácil. ¿Ok? Todas las preguntas, comentarios. ¿Alguien más que tenga algo? Venimos al último paso, que es el que yo creo que es medular para nuestro abordaje. ¿Por qué Perdón, ustedes Minor. creen? Sí. Es importante también que dice que a los que hacen caso de lo que está escrito son los que leen, los que escuchan y los que hacen caso, obedecen. Exacto. Está diciendo no solamente es algo intelectual, no solamente decir sí, esto va a pasar, no, sino más bien es ser obediente en todas circunstancias. Muy buena observación. Ok, les pregunto yo a ustedes, ¿por qué este mensaje era importante para la audiencia original? ¿Por qué ustedes creen que esta carta se esperaba con muchas ansias? Yo diría que porque estaban pasando tiempos muy tremendos, la iglesia cristiana muy perseguida, y necesitaban palabras de aliento y un refrescamiento de parte de Juan para sobrellevar esos momentos difíciles. Yo creo, bueno, una idea que tengo en mente es que si fue 86 años después de que murió Jesús, después de que murió Jesús fue como, ok, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué pasa con nosotros? Ya que se fue el Mesías, por decirlo así. Este comentario es clave, porque hemos situado la carta 80 y resto de años, ¿no? ¿Hace cuántos años no veía Juan a Jesús? Más o menos. Como 50 años. 40, 50 años. Fácilmente, ¿verdad? Entonces imagínense cómo es mantener su esperanza después de 50 años de no ver al Señor, que dijo que volvía pronto y no ha vuelto. Y él ya estaba mayor y se pone a pensar, yo soy el pastor de estas iglesias, no voy a vivir para siempre, ¿y qué va a pasar? ¿Verdad? Entonces, definitivamente
que la carta empezara diciendo sin demora, nos hace ver que nuestra esperanza nos trasciende, definitivamente. Nada, por eso el final, como te decía, el final de esta sección es muy importante. Su cumplimiento está cerca. Esta carta, como ninguna otra, como decía la hermana Isabel, va a dar la impresión como que el enemigo va ganando. Y de un pronto a otro nos damos cuenta que nada más está haciendo el ridículo, ¿verdad? Es lo mismo que vamos a ver de la crítica al Imperio Romano. Parece que estaban avasallando al cristianismo, con que la verdad es que estaban haciendo el ridículo. Y por eso es tan importante para nosotros hoy también. Muy buena. ¿Alguien más? ¿Por qué creen que era importante estos primeros 3 versículos? ¿Y por qué es importante para nosotros hoy? Painito, tal vez ahí como dice en el versículo 3, que dice que dichosos el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético. Bueno, otras versiones nos recuerdan que las bienaventuranzas, ¿verdad? Porque dice que es bienaventurados el que lee y bienaventurados los que escuchan estas palabras. Es muy importante escuchar ese mensaje, ¿verdad? Que es de Jesucristo, la revelación de Jesucristo. Esto con lo que dice el hermano es sumamente clave, y lo que dice don Alfonso, tratando de unir ambas ideas. La iglesia está siendo perseguida. Los hermanos que quieren vender una versión 2.0 del cristianismo les va muy bien económicamente y socialmente, todo el mundo los quiere. Pero los que están aferrados al evangelio están sufriendo discriminación. Entonces, ¿cómo me veo yo a mí mismo? ¿Verdad? Entonces, fácilmente cualquiera que empezaba a leer esta carta o empezaba a escucharla decía, pobrecito yo, Cristo no ha vuelto, estamos sufriendo. Nuestro maestro dijo que venía y no ha llegado. Entonces, ¿cómo nos vemos? Pobrecitos. Y esta carta lo que quiere hacer es que nos veamos desde otro lado. No como las víctimas, sino como los dichosos, ¿verdad? No los rechazados, sino más bien los que Cristo dignifica con esta revelación. Eso es muy importante. Muy bien. Hermano. Sí, le escuchamos. Sí, muy importante, bueno, porque aquí dice porque su cumplimiento está cerca y todos los comentarios anteriores, ¿verdad? De que la esperanza de Juan y ahorita mismo de nosotros, de saber que Jesucristo cumple su palabra y todo lo que allí está escrito es un mensaje esperanzador en confianza plenamente de que el Señor se fue, pero con un cumplimiento maravilloso que fue la cruz, ¿verdad? Y una esperanza completa de saber lo que nos espera y nos depara en el futuro. Exacto. Muy bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien más de aquí o de allá? ¿O de alguien de los que nos ven por Zoom? Minor. ¿Y escuchamos? por qué tuvieron que pasar 40, 50 años? ¿Por qué no fue antes? Sí, esta pregunta sobre todo tiene respuesta al final, ¿verdad? Y todo el libro nos muestra el tiempo de Dios preciso para hacer lo que Él quiere hacer, ¿verdad? Hay mucha especulación al respecto. Algunas escuelas de interpretación dicen que este es el tiempo preciso de Juan, ¿verdad? Donde hay madurez, hay deseo de estar con los hermanos, pero al mismo tiempo hay todo un orden de eventos políticos y sociales que hacen que él tenga el tiempo para recibir esta revelación. Pero definitivamente no hay como una respuesta que podamos decir, estoy 100% seguro de que fue en este tiempo específico por esta razón. Solo sabemos que definitivamente Juan posiblemente no se esperaba ya ver a nuestro Señor ni tener estas revelaciones, pero le sirvió para comunicarnos hoy este mensaje tan importante. ¿Alguien más con alguna pregunta? Si no, vamos a la segunda parte, que serían los saludos. Yo pienso que esta parte cuando dice dichoso el que lee y dichoso el que escucha, yo pienso que el mismo libro, bueno, la Biblia en diferentes
estudiarla, por no leerla, por no profundizar. Sí. Siento que es parte de lo que Juan quiere expresar por medio de la revelación que obtuvo. A veces hemos leído, dichoso el que puede resolver el crucigrama, dichoso el que puede sacar las claves secretas, ¿verdad? Y empatarlas con las noticias de CNN, ¿verdad? O dichoso el que averiguó la talla del zapato de la bestia, por ejemplo. Pero realmente lo que tenemos acá es que era un mensaje sumamente claro para la audiencia original, ¿verdad? Hay ciertas claves que con el tiempo hemos perdido, pero el mensaje, el sentido del texto de las ideas principales podemos sacarlas desde una visión pastoral del texto. Pero lamentablemente hay cifras que puedo decir, pero solamente el 25% de cada cristiano en el mundo ha leído al menos una vez el libro Apocalipsis. Solamente el 7% lo ha leído más de una vez. Y estudiado, no sé por dónde andará, ¿verdad? Debe ser muy bajo. Entonces, sí, tenemos una gran dicha de poder hacerlo juntos. ¿Listo? Vamos a la siguiente sección. Esta la vamos a tratar de hacer un poco más rápido. Del versículo 4 al 5 nada más. Saludos y doxología. Voy a leerlo primero y versículo 4 y 5 y vamos a hacer los pasos. Dice: yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Bueno, voy a leerlo hasta el 7. Al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a terminar allí. Primer paso. Quiero que me ayuden a buscar palabras repetidas. ¿Cuál palabra encontramos allí que se repite? 7. Ok. Tenemos 7 iglesias y tenemos 7 espíritus. Siglos de los siglos. Muy bien. Este es el primer paso. Muy bien. ¿Alguna otra que encuentren por allí? Ajá. Siempre. Ah, sí, siglos de los siglos en esta versión. Sí, sí. ¿Cuál? Gloria. Uno de los temas principales de todo el libro. Gloria estaba. Ajá, ok. El soberano del rey de la tierra. Ah, sí, sí, sí. Es que esta es la nueva versión internacional. Pero sí, tenemos gloria y al final del versículo 5 tendríamos gloria en otras versiones. Pero bueno. Y en el 6. Una de las cosas que quiero que podamos ver todos, no sé si notan que en el versículo 4 y 5 tenemos renglones largos, pero a la mitad del 5, aquí, que dice al que nos ama, ya vienen unos renglones cortos. ¿Por qué será eso? ¿Qué pasa allí? Lo que tenemos es una transición, ¿verdad? Juan empieza dando pues la introducción y empezó a hablar de Cristo y se fue en la emoción. Cristo, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestro pecado, y hace un poema. Esto es lo rico del libro Apocalipsis. De pronto estamos leyendo una historia y viene una canción. Apocalipsis yo creo que es un libro perfecto para hacer una obra de teatro o un musical, porque tiene 7 canciones dentro, muy especiales. Esta es la primera alabanza. Hay algunos dicen que lo que tenemos allí es un himno de la iglesia primitiva. No tenemos evidencia contundente todavía, pero sí. Esas son las palabras repetidas. Vamos al ¿cómo se llama? Paso 2. Los personajes.
Bueno, tenemos Juan, ¿verdad? Que es el... Ay. Sí. Te escuchamos. De parte de se repite 3 veces. ¿La parte cuál? No, bueno, las palabras de parte de. Ah, ok. Sí. Tenemos tres de parte de, ¿verdad? Y eso nos da pie a 3 personajes. ¿Ok? Tenemos de parte de, y aquí tenemos el segundo personaje, perdón, el tercer personaje. Primero estaba Juan, que lo voy a poner en verde, que es el que escribe. Después el segundo personaje son las 7 iglesias. Y aquí vemos, fueron iglesias reales. O sea, Asia Menor es un lugar donde hay por lo menos 89 iglesias, pero solo le escribe a estas 7. ¿Por qué? Hay mucha especulación con respecto a esto. Hay algunos que dicen que eran 7 iglesias localizadas estratégicamente. Hay otros que dicen que no, estas 7 iglesias representan a todas las iglesias de todos los tiempos. Otros dicen que representan a 7 periodos que la iglesia va a pasar. Esta última no ha sido muy popular o no es muy fuerte. ¿Por qué? Porque toda la iglesia alrededor del mundo no ha pasado por 7 etapas exactamente. Ha existido cierto desfase entre las iglesias de Oriente y Occidente, ¿verdad? Entonces es muy descabellado, ¿verdad? Son 7 iglesias literales. ¿Okay? ¿Qué más tenemos? ¿Qué otro personaje hay? Aquel que es, que era y que ha de venir. ¿Quién es ese? Jesucristo. Vamos a ver. Tenemos otro personaje. Los 7 espíritus. Ok, este es el segundo. Si ponemos la lupa, ¿cómo se caracterizan estos 7 espíritus? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están? Delante de su trono. ¿Del trono de quién? De aquel que es, que era y que ha de venir. Así que esta gran frase, aquel que es, que era y que ha de venir, ¿de quién es? ¿Quién es ese personaje? Dios. Dios. Excelente. Ok, y tenemos otro de parte de, que en el versículo 5, ¿y quién es ese personaje? Este está más que claro, ¿verdad? Este es Jesucristo. Y aquí es donde Juan hace un paréntesis. Cada vez que habla de Jesús, él se desborda en títulos y en una alabanza a Jesús. Bueno, y ahí si ponemos la lupa, Él es el testigo fiel, Él es el primogénito de la resurrección, Él es el soberano de la tierra, ¿verdad? Y también empieza todo este poema acerca de Jesús. Nos ama, nos ha librado, ¿verdad? Son puras características de Cristo. Nos ha hecho un reino de sacerdotes, ha hecho de nosotros un reino al servicio de su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ahí terminamos aquí. Ese es el segundo paso. Tercer paso, ayúdennos. Inundemos de preguntas este texto. Ok. Soberano de los reyes. Voy a ponerlo como una pregunta. Buena pregunta. Sí. ¿Quiénes son los 7 espíritus? Ok. ¿Quiénes son estos 7 espíritus? ¿Por qué a las 7 iglesias? ¿Por qué 7 iglesias? Ok. ¿Ah? ¿Por qué de Asia? Sí. Excelente. Esa es una muy buena pregunta. ¿Alguien más? ¿Con alguna pregunta? ¿Por qué están delante de su trono? Ok. Delante de ¿Por qué están allí? Esta es una buena pregunta también. ¿Por qué es el primogénito? Ese título, sí, cierto. Solo lo usa Juan en todo el Nuevo Testamento. Muy bien. ¿Alguien más con alguna otra pregunta? ¿Por qué específicamente esas 7 iglesias? Ok.
¿Por qué específicamente estas 7? Esa es muy buena pregunta. ¿Alguno más? Entre más bombardeemos, mejor. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Ok, vamos a ver si hay alguna otra pregunta en el chat. Esa me sonó a mi esposita. Fijo sí, digamos. Pero no sé cómo fijarme. ¿Alguien se puede fijar si hay preguntas en el chat? Ah, ok. Listo. Bueno, si alguien nos puede decir preguntas que están ahí en el chat, sería buenísimo. ¿Quién es? Una de las preguntas dice, ¿quién es el que era, es y ha de venir? Es una pregunta que está en el chat. ¿Quién es este? Aquel que. ¿Quién será? Perfecto. Vamos entonces con respuestas y con posibilidades. Y yo quiero también escuchar a ustedes. Primero es porque estas 7 iglesias. Lo primero que tenemos que decir acerca de estas 7 iglesias es que Juan tuvo contacto con estas 7 iglesias. O sea, Juan se define como el pastor de estas 7 iglesias. Entonces hay cierta cercanía. ¿Por qué sabemos eso? Porque no pone, yo, Juan de Patmos, que fui apóstol. ¿Por qué no pone todos sus títulos? Porque lo conocen. No hay que poner mucha presentación a alguien que es muy cercano. Así que sabemos que ese es el vínculo. Más allá de ese vínculo, pues sabemos que es un mensaje de Dios a través de Jesucristo que quiere que estas 7 iglesias sepan este mensaje. Tenemos que decir algo muy importante. Los símbolos y los números tienen una característica, algo que se llama la plasticidad. ¿A qué se refiere eso? Es que un símbolo puede ser literal y puede ser también figurativo. Estas 7 iglesias, el número 7, existía en la lectura apocalíptica un significado para los números. Les cuento algunos. 3, el número 3 es algo que es perfecto soberanamente. Entonces, por eso, en el Antiguo Testamento uno encuentra 3 veces santo, ¿verdad? Entonces, ese era uno de los nombres de Dios, el 3 veces santo. Ahora, tenemos que hablar también de en la literatura apocalíptica qué significaba el 4. ¿La tierra era plana o era redonda, según ellos? Era plana. Entonces los 4 eran los 4 puntos de la tierra. El 4 se usaba para hablar todo lo que existía en la tierra. Entonces ustedes pueden leer en Daniel que el 4 representaba a los hijos de los hombres, a toda la humanidad, todos los que estaban en la tierra. Por lo tanto, el 7, que tanto escuchamos que significa plenitud, significa todo lo soberano del cielo y toda la plenitud de la tierra. Es una forma de envolver todo lo que hay. Entonces, estas 7 iglesias fueron 7 iglesias literales que son una radiografía de la iglesia de Cristo. Otra de las cosas es que hay un error. Mucha gente dice que son 7 mensajes. No, es un mensaje. Era una circular. Significa que yo envío una carta, se lee, pero los de Éfeso escuchan lo que le escribieron a los de la Odisea. Los de la Odisea escuchan lo que les dice a los de Esmirna. Es una sola carta, pero son 7 iglesias destinatarias. Entonces, esas 7 iglesias fueron escogidas estratégicamente por Dios para mostrar la realidad en ese momento y también, pues, nuestra realidad como iglesia. Son 7 cosas de las cuales tenemos que poner mucha atención. ¿Por qué Asia Menor? Asia Menor era un punto estratégico, no solamente comercial y político, y podríamos decir que fue Asia Menor específicamente por su importancia en aquel momento. Gracia y paz son las 2 cosas que más querían los judíos y los romanos. Esto fue un saludo muy típico en las cartas pastorales. Es una forma de reconciliar 2 etnias que estaban dentro de la iglesia, por decirlo de alguna forma. Gracia y paz era una forma de decir la abundancia de Dios para ustedes. De aquel que es, que era y que ha de venir, es uno de los textos de Zacarías, es uno de los títulos de Dios en Zacarías. Es básicamente decir que Dios no cambia y su plan tampoco. Entonces, aquel que es, que era y que ha de venir es Dios.
Lo que nos está expresando desde el inicio el libro de Apocalipsis es que el reino se materializa con la belleza y la magnitud de Cristo y del Rey de Reyes, o sea, y Dios mismo también. Los 7 espíritus, si tenemos que aquel que es, que era y que ha de venir es el Padre, Jesucristo, está más que evidente. Los 7 espíritus, ¿quién es? ¿Y por qué lo pone al mismo nivel? Ajá. Si lo El pone al Espíritu mismo Santo. nivel, sí, si lo pone al mismo nivel es precisamente por lo que dice la hermana. Está mostrando la Trinidad dentro de la revelación. Entonces, el fundamento de la revelación es Dios. Nadie cambia a Dios. Los 7 espíritus son los que es el Espíritu Santo que está velando por toda la comunicación. ¿Y por qué el título 7 espíritus? ¿Qué es eso tan raro? Bueno, por el uso del número 7. Ese es espíritu de plenitud que conoce todas las cosas del cielo, todas las cosas de la tierra, y ahora está salvaguardando esta comunicación. Y Jesús, que es el testigo fiel, el primogénito, el soberano, que nos ama, nos ha librado y ha hecho de nosotros un reino. El hermano preguntaba, ¿por qué primogénito de la resurrección? ¿Cuáles eran uno de los 2 peligros de los cristianos en ese momento? Era el martirio. Eso era lo peor que podía pasar, ¿verdad? En teoría. Pero ¿cuál es este título? ¿Por qué este título de Jesús? Aunque nos maten, ¿qué va a pasar? El Señor nos va a levantar de los muertos. ¿Por qué podemos estar seguros? Porque Cristo se levantó de los muertos. Entonces, cada uno de estos títulos tiene una razón de ser. El testigo fiel es porque Cristo dio un testimonio fiel. ¿A qué estamos llamados en el libro de Apocalipsis? A mantenernos fieles en esta revelación. Entonces, como nuestro maestro fue fiel, seremos fieles. Si morimos, el Señor nos va a levantar de los muertos como hizo con Cristo. Y el último de estos 3, el soberano de los reyes de la tierra. Cuando dimos la introducción, ¿quién decía que era el soberano de la tierra? ¿Quién quería ese título para sí mismo? El César. Entonces lo que tenemos acá es algo sumamente político. Y aquí empieza el carácter profético de Apocalipsis. Está diciendo, el soberano no es César. ¿Quién es? Cristo. Hay reyes en la tierra, sí, pero ¿quién los manda a todos? Cristo. Así que este mensaje es subversivo. Desde el inicio nos muestra el carácter, el gobierno de Cristo. Y ahora sí, esos son los 3 títulos y vemos 3 cosas que ha hecho. Nos ama, nos ha librado y nos ha hecho un reino. Dice que nos va a hacer un reino o nos ha hecho un reino. Nos ha hecho. Nos vuelve a mostrar la identidad que ya tenemos. Somos un reino. Y somos reyes y ¿qué? Reyes y sacerdotes para su servicio. ¿Por cuánto tiempo? A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. O sea, por la eternidad. Ahora sí, último paso para terminar por hoy. ¿Por qué era importante este mensaje para la iglesia que lo recibía en aquel momento y por qué es importante para nosotros hoy? Cuéntenme ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿Por qué era importante este mensaje? ¿Por qué estos 2 versículos o 3 versículos eran muy importantes? Yo creo que ahí él da como un tipo de introducción, digamos, si las personas iban y se lo leían a las 7 iglesias, les está diciendo, de esto es de parte de, ahí les está diciendo, es de parte de Dios, digamos. Entonces él está diciendo que no es de parte de Juan, sino vuelve a reafirmar de quién es. Exacto. O sea, este mensaje es real, se puede confiar en él y se puede depositar la vida sobre este mensaje. No fue que Juan comió pizza y escribió, ¿verdad? Este mensaje viene parte de aquel que es, que era y que ha de venir, de los 7 espíritus y de Jesucristo. Muy bien. Como se ha venido hablando, es dichoso el que lee, dichoso el que escucha. Estamos en el contexto de que Juan estaba seguro de que Cristo iba a regresar antes de que él muriera, porque así lo está escribiendo. Y están pasando también uno de los momentos
condenados y demás en el nombre de Jesucristo. Y creo que, como dice el libro de Apocalipsis, es para dicha del cristiano. Y creo que es uno de los propósitos del libro, inspirar esa dicha y en ese tiempo y en el tiempo actual y en el tiempo venidero, que tengamos la revelación de que es dicha seguir a Cristo, leer su palabra, estudiarla y aplicarla en nuestra vida. Muy bien. Creo que también... Quiero leer un comentario que me gustó muchísimo de la Biblia que tengo acá a mano. Dice así: el propósito de esta revelación es dar a los creyentes la perspectiva eterna de Dios, aquella que trasciende los límites de la historia, permitiéndoles comprender sus mandamientos y motivándolos a la obediencia. Asimismo, la expresión se usa aquí para inspirar confianza en la guía soberana de Dios en todos los asuntos terrenales e infundir valor a permanecer fuertes ante las adversidades que ponen a prueba la fe. Es la Biblia de Estudio de la Reforma. Ese comentario no sé si aquí lo escuchamos bien. Lo que decía la hermana es la soberanía de Dios sobre la historia, ¿verdad? Y cómo este libro nos pone a Cristo como el personaje principal. Creo que esto es uno de los grandes males de Apocalipsis, de la lectura que hemos hecho de Apocalipsis. A veces hemos hecho una lectura bestiocéntrica, ¿verdad? O sea, todo gira alrededor de la bestia. No, el personaje olvidado de Apocalipsis ha sido Cristo. Y entonces tenemos que volver a decirnos a nosotros mismos, el personaje principal es Cristo. Sobre Él es que se da toda esta revelación, ¿verdad? Entonces, por eso es que podemos tener esperanza y no angustia. Ese es el tema. ¿Alguien más que quiera decirnos por qué era importante o por qué fue importante estos versículos para la iglesia en aquel momento? Ajá. Exacto, exacto. Bueno, ya tenemos un texto para debatir, ¿verdad?, de la Trinidad. Si alguien nos dice, no existe Trinidad, entonces vamos a Apocalipsis, a estos primeros versículos. Y nos deja ver el rol, ¿verdad?, no solamente en la salvación individual, sino también en el protagonismo de conservar al pueblo de Dios hasta los últimos momentos, ¿verdad?, de su reino, de la consumación de su reino. Muy bien. Nadie lo preguntó, pero yo quiero hacer una salvedad. ¿Qué significa amén? Mucha gente dice que amén significa que así sea, ¿verdad? Pero creo que alguna vez lo comenté, que significa yo me comprometo, que así sea. Entonces, ¿a qué se está comprometiendo Juan? Juan está terminando su canto o su alabanza diciendo, yo me comprometo con Cristo a ser fiel hasta la muerte, alabando su soberanía. A eso me comprometo. Y que esas sean nuestras palabras, ¿verdad? Cuando terminemos este libro, creo que en un año podremos terminarlo. Pero bueno. ¿Algún otro comentario? ¿Sí? Bueno, me llama la atención, tal vez me va a volver un poco, ¿verdad? Ajá. Que a las 7 iglesias, me surge la duda, ¿será que esas 7 iglesias estratégicamente, porque no se limita el mensaje a esas 7 iglesias, no tal vez como potencia enviadora o que ellos mismos ayuden a enviar este mensaje que era motivación para todos aquellos que en su contexto estaban pasando situaciones difíciles? Sí, yo creo que esto es como poner un mensaje en el epicentro, ¿verdad? Y esto se va a expandir. De hecho, eso que tú acabas de decir hace que tengamos tantas copias de Apocalipsis, ¿verdad? La copia que se dio siglos posteriores nos deja ver que definitivamente esto fue un mensaje que recorrió hasta lo último de la tierra, refiriéndonos hasta la última colonia del Imperio Romano, ¿verdad? Y definitivamente fue de bastante esperanza para las 7 iglesias, pero para todas las iglesias en aquel tiempo, y seguirá haciéndolo para nosotros, ¿verdad? Al mismo tiempo que también llega a ser un poco avergonzante que el mensaje a cada una de esas 7 iglesias, vamos a verlo después, pero
de pronto es como mostrar también la parte débil de cada iglesia local para que fuera ejemplo. Mi mamá tenía un dicho que decía, le hablo a Juan para que entienda a Beto, ¿verdad? Entonces es un poco lo que vamos a ver en el mensaje a las 7 iglesias. Te hablo a ti, pero yo sé que esto lo tienen todos ustedes, ¿verdad? Entonces esto va a ser, sí, va a ser eso. Bueno, buen comentario. Algo que leo aquí, Mañitor, que me gustó también, dice que el papel crucial de Jesucristo en todo el libro de Apocalipsis ya se anuncia en esta descripción. Él es el testigo fiel, Él es el primogénito, Él es el soberano y Él es el que nos libertó. Fabi tenía un comentario también. No, lo que iba a decir era como un comentario de observación. Ajá. Me hace tener mucha imaginación de ver cómo estaría Juan escribiendo eso. Yo sí me lo imagino así como escribiendo súper emocionado porque después de tanto tiempo no es... Exacto. No recibir nada de parte de Dios. Entonces es como, yo no les estoy emocionado. Yo, Juan... Sí. Yo, Juan, gracia y paz a ustedes. La emoción de haber tenido mucho silencio por muchos años, ¿verdad? No saber nada o no tener una nueva revelación, una nueva inspiración, a tener la magnitud de lo que va a haber a continuación, ¿verdad? Entonces, imagínense. La revelación, no es una más, es la revelación. ¿Sí, María? Su amor por todos, ¿verdad? Lo que hizo por amor y que eso que dice que Nos ha hecho. ajá, que nos ha hecho el reino. Entonces yo lo veo como algo así como para que no se nos olvide, digamos, como recalcando que Él nos ama y que lo que hizo es por amor. Voy a usar una frase que usó Fabiola ahora, no sé si los de Zoom no escucharon. De pronto pongamos nuestra imaginación a volar. En el capítulo 5, yo, al recibir, siendo una iglesia, ¿verdad?, que está recibiendo este mensaje, nos ha librado, y yo esperaría que diga, nos ha librado del imperio romano. O sea, que si nos va a dar una esperanza, diga que Cristo viene ya y que ya nos va a liberar de esta agonía. Pero realmente vuelve a poner unas gotitas de sana identidad. Nos ha librado de nuestro pecado. Nuestro peor enemigo no era el imperio romano. ¿Cuál era nuestro mayor enemigo? El pecado. Y ya nos libró de eso. Así que nada de lo que puede pasar nos puede quitar la esperanza de que el Señor está en control y que nos ama. Sí. Manito, los comentarios que hacen las personas no los escuchamos, entonces tal vez usted nos pueda hacer un resumen, porque así nos logramos escuchar lo que ellos dicen. Oiga, Fabio, va a tener que gritar. Okay. Sí. Manito, en el chat alguien comentaba que de la virtud de este libro es animar a los creyentes a permanecer fieles a Jesucristo y darle esperanza de la victoria final. Amén. Definitivamente ese es el sentido de la carta. Y como decía el hermano, desde el inicio nos revela el final, ¿verdad? Él nos ama, nos ha librado, nos ha hecho reyes, sacerdotes, y nosotros al ver esta revelación nos comprometemos. Y ese es el sentido, que todos podamos unirnos en ese amén. Bueno, mis hermanos, tengo que comunicarles que nos pasa algo con los estudios bíblicos. Siempre se nos va la hora súper rápido. Allá en Chile son como las 11 de la noche. Ahí están algunos conectados. Entonces, vamos a detenernos en el versículo 6 y retomaremos para el estudio desde el versículo 7 para la próxima sesión. Será en 2 semanas. En el chat vamos a poner algunas tareas. La idea es que todos los que estamos acá, y si alguno quiere hacerlo por Zoom, vamos a asignar secciones para que ustedes mismos apliquen los 4 pasos, ¿verdad? Y vengan a facilitarlo como yo lo estoy haciendo, y les vamos a dar alguna información también para que lo puedan hacer y generar un diálogo, ¿verdad? Que esa es la idea. Entonces vamos a orar para darle fin a este tiempo. Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque nos permites, Señor,
estar alrededor de tu preciosa revelación y definitivamente llena nuestra vida de tranquilidad, de paz. Y rogamos, Señor, que podamos seguir estudiando este precioso libro en comunidad. Gracias porque tú has acortado la distancia, Señor, y podemos, Padre Celestial, pues estar profundizando en tu palabra, Señor. Que tú seas el centro, Señor, de este estudio y solo a ti sea la gloria y la honra. Y también, Padre, decimos amén, nos unimos y nos comprometemos a ese que nos ha librado de nuestro peor enemigo, del pecado. Gracias porque nos has hecho reyes y sacerdotes, todos alrededor de tu trono, como algún día estaremos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.